Bueno, nosotros teníamos hasta la clase anterior pues algunas cosas ya calculadas. Vamos a recordar, por ejemplo, estaba el centro del carrusel. Estaba un niño por aquí, un niño más retirado. Entonces aquí tendríamos una posición nueva, porque esto está moviéndose, ¿verdad? Entonces estaríamos más o menos por aquí. Y habíamos calculado algunas cosas. A ver, esta distancia, vamos a poner acá. Esta distancia habíamos calculado. Y habíamos calculado también un ángulo, ¿verdad? Aparte de eso, sabemos cuánto vale esto. Y lo que tenemos que calcular sería lo de acá. Bueno, para entender esto, aquí sería niño 1. Aquí es niño 2. Y aquí es el centro, ¿no? Esa es la idea. Entonces aquí tengo el niño 1, niño 2 y el centro. Habíamos calculado algunos valores. Este era D. Este es el valor E2. Y vamos a calcular esta distancia que le vamos a llamar R. Bien, este ángulo habíamos calculado también. Este es el ángulo θ. Y al ángulo interior le vamos a llamar ángulo alfa. El ángulo alfa. Entonces tengo que mirar que esto está moviéndose, ¿no? Está moviéndose para allá. Bueno. Por lo pronto esa sería la figura.
Ahora, como me preguntan es la distancia de la desviación respecto al centro, a la distancia que cayó el juguete respecto al centro, entonces vamos a calcular R. Para eso, pues, debo calcular el ángulo alfa. Entonces ponemos aquí cálculo del ángulo alfa. Entonces el ángulo alfa sería igual a 180 grados menos el ángulo teta, viendo la figura, ¿no? Alfa más teta son 180 grados, entonces quiero alfa, sería lo que falta para llegar a 180. Entonces sería 180 grados menos el ángulo teta, que salió 10,65 grados. Entonces el ángulo alfa es igual a la diferencia, ¿no? 169,35. Bien, esto es el ángulo alfa. Bien, una vez que tengo eso, pues ahora sí puedo calcular. Cálculo de la distancia R, ¿no? Para ello, pues debo hacer uso de la trigonometría. En ese triángulo, R es igual a raíz cuadrada de E2 al cuadrado más la distancia al cuadrado menos 2. Esto sería E2 por la distancia y por el coseno del ángulo alfa. Esta fórmula es trigonométrica. Se conoce como ley de los cosenos. Así se conoce esa fórmula, ley de los cosenos. Entonces, aquí podemos reemplazar por los valores que ya tenemos. Y estos serían, pues, el valor de E2, que tenía el valor de ¿cuánto? De 0,8 metros, ¿no? 0,8.
más el valor de D. El valor de D era 1,22, ¿verdad? 1,22. Ah, pero no estoy poniendo los metros. Voy a borrarles. Dejémosle la cantidad de número. Al último le ponemos el metro. Menos 2 por 0,8 por 1,22 y por el coseno de 169,35 grados. Todo eso dentro de la raíz, ¿no? Y entonces, fuera de la raíz le ponemos la unidad de medida que no la hemos colocado para ponerla al final, metros. Bien, haga uso de la calculadora y va a tener la respuesta de era igual 2,01 metros. Esa sería la solución al ejercicio. De esta manera, ¿no? Esto corresponde distancia es la distancia solicitada, ¿verdad? Es la distancia solicitada. Bueno, hasta ahí el problema 9, que se refería al efecto Coriolis. Es la parte que faltaba, ¿no? Del ejercicio 9. Muy bien. ¿Cómo estamos, Eduardo? ¿Listo? Listo, profe. Ya. Comparto otra temática que nos toca ver. Esto sería un tema que se refiere pues a gravitación universal, siguiendo los contenidos del libro. Nos vamos a referir al movimiento de planetas y de cuerpos del universo. Bueno, hubieron muchos interesados en la historia de comprender el movimiento de los planetas. Uno de ellos fue el maestro de Kepler, Tycho Brahe, que sostenía que la Tierra era el centro del movimiento de los planetas. O sea, consideraba la Tierra como la parte central
y que alrededor de la Tierra giraban los demás planetas. Claro, estaba equivocado en su tiempo, pero la historia lo registra como una visión geocéntrica. Pero su estudiante, que hoy le conocemos como Kepler, Johannes Kepler, sostuvo de que no era la Tierra el centro del sistema planetario, sino el Sol. Entonces, él era de la visión heliocéntrica. Y hoy la ciencia, pues, registra 3 leyes importantes de Kepler que explican el movimiento de los planetas. Estas leyes son la ley de las órbitas, la ley de las áreas y la ley de los periodos. 3 leyes importantes en la física para explicar el movimiento planetario. Vamos a ver qué sostienen cada una de ellas. Son los contenidos que usted va a encontrar también y que le invito a leer en el texto, en su libro de física. La primera ley, la ley de las órbitas de Kepler. Todos los planetas, incluido la Tierra, giran alrededor del Sol. El Sol se lo considera ubicado en uno de los focos en la parte central del sistema, de una trayectoria elíptica. Es decir, que no dibujan en su trayectoria un círculo, sino que es una curva que en geometría hoy se le conoce como elipse. La elipse tiene 2 puntos característicos para su trazado que se llaman focos, ¿verdad? Entonces, así como el círculo, por ejemplo, tiene un punto central, una característica es el punto central para el círculo. En la elipse hay 2 puntos centrales que se llaman focos. En uno de estos focos es que se ubica el Sol en el movimiento de los planetas, porque las órbitas o la trayectoria que dibujan al momento de moverse alrededor del Sol es una elipse. Por eso se llama órbitas elípticas. El punto más cercano del planeta al Sol es el perihelio, como se muestra en la lámina. Y el punto más alejado del Sol, eso es el afelio. Entonces, perihelio el más cercano y el afelio el más alejado del Sol. Esos puntos son característicos también en la órbita que describen los planetas en su movimiento. Entonces, la primera ley habla de que las órbitas son elípticas y que el Sol se ubica en uno de los focos de la elipse. Hasta ahí creo que es muy claro lo que sostiene esta primera ley. La segunda ley se llama ley de las áreas y hace referencia a las áreas que va barriendo el radio vector que une el planeta con el Sol. El radio vector es la distancia, no es algo físico, es algo imaginario que existe entre el planeta y el Sol. Pero ese radio vector se está moviendo. Cada vez que lo hace, va barriendo áreas. Como el planeta no tiene la misma velocidad en todos los puntos, se sabe hasta el momento que el planeta tiene mayor velocidad es cuando está más cerca al Sol. Y menor velocidad, o sea, se desplaza con menos rapidez, es cuando se aleja del Sol. Entonces, en el perihelio tendría mayor velocidad y en el afelio tendría menor velocidad. Consecuentemente, el barrido de la área o del radio vector formando áreas va a estar señalado como se muestra en la figura, encontrándose que en un tiempo igual las áreas son iguales.
De allí que la ley expresa que el radio que une el Sol con el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, de un movimiento del planeta durante un día, por ejemplo, ¿verdad? Ha barrido una área que corresponde a la misma área del segundo día. Y así sucesivamente. O sea, las áreas que va describiendo o barriendo el radio vector serán iguales para tiempos iguales. Esa es la ley que explica, en este caso, la segunda conclusión de las observaciones astronómicas y cálculos hechos por Kepler, que hoy se conoce como segunda ley de Kepler. La tercera ley es importante también, ley de los periodos de Kepler. Se basa en un análisis geométrico de la elipse. Usted sabe que la elipse es una curva en la que se presentan dos ejes, un eje mayor que pasa por los focos y un eje menor que pasa por el centro y es perpendicular al mayor, formando así un plano de tal manera que el semieje mayor se lo conoce como con la letra A y el semieje menor se lo conoce como con la letra B. La distancia que hay del centro a uno de los puntos donde está ubicado el Sol, que es el foco, se conoce como con letra C. Entonces ahí tengo las letras A, B, C. A para el semieje mayor, B para el semieje menor y C para la distancia focal. Esto fue lo que analizó Kepler, diciendo que la relación entre los cubos de los semiejes mayores y los cuadrados de los periodos es la misma para todos los planetas. Ese análisis hizo para cada uno de los planetas y encontró similitud. En forma matemática pudo decirlo de la siguiente manera, que el cuadrado del periodo orbital es directamente proporcional al cubo del semieje mayor, que le conocemos hoy como A al cubo, en el caso de decir cubo. Y en forma matemática queda la fórmula T cuadrado igual a K por A al cubo, donde K es una constante de proporcionalidad que se cumple en el movimiento de los planetas. Más tarde, Newton analizó esta ecuación obtenida por Kepler y hizo algunos cambios. Para los cálculos, él consideró no a una elipse, sino a un círculo. Y al valor que Kepler había llamado como semieje mayor con la letra A, le cambió por R, diciendo que R es el radio del círculo de estudio y que su dimensión correspondía a una distancia media entre el Sol y el planeta. Entonces hoy día por eso es que se habla de distancia media entre el Sol y la Tierra, ¿no? Una distancia media porque esa distancia está variando. Entonces el término medios es como utilizar promedio, ¿no? Un promedio. Entonces la elipse la transformó para Newton en un círculo con un radio promedio de los obtenidos de los semiejes, ¿no? Mayor y menor. Y llegó a la misma conclusión de Kepler, de que el periodo al cuadrado es igual a la constante de proporcionalidad de Kepler por el cubo del radio, considerado el radio como una distancia media entre el planeta y el Sol, debido a que esa distancia pues siempre están variando en el movimiento del planeta, porque es verdad, cada planeta dibuja una órbita elíptica. Hasta allí las tres leyes de Kepler que fueron analizadas después por Newton. En este caso,
Newton complementó el análisis de la siguiente manera. Consideró, por ejemplo, planetas, una tabla, Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Se conocía ya el periodo que emplea cada planeta en dar una vuelta completa alrededor del Sol, y también el radio que consideró Newton como distancia media entre el planeta y el Sol. Para el caso de la Tierra puede verse claramente. El periodo está medido en segundos y la distancia media o radio en metros. 1,5 por 10 a la 11 metros es la distancia media del Sol a la Tierra. Eso equivale aproximadamente a 150 millones de kilómetros. Hoy en día, este valor se conoce como unidad astronómica. Muchos de los científicos ya no utilizan el metro, ni el kilómetro, ni la milla para medir distancias entre planetas o entre cuerpos celestes. Utilizan la unidad astronómica, considerando una unidad astronómica 150 millones de kilómetros. Un ejemplo de cálculos que él hizo está allí demostrado. Por ejemplo, con los planetas Tierra y Marte. Obtuvo la constante 2,9 por 10 a la menos 19. En ambos casos, 2,9 por 10 a la menos 19 segundo cuadrado sobre metros cúbicos. Y si usted considera y hace el análisis para otros planetas, va a encontrar lo mismo. De allí entonces que la constante para Newton, aplicándola a las leyes de Kepler, es de 2,9 por 10 a la menos 19 segundos cuadrados sobre metro cúbico. Valor que usted deberá tener en cuenta en el desarrollo de problemas. Siguiendo con Newton, aparece la ley de la gravitación universal para dos masas, cualesquiera que existan en el universo. Puede ser entre planetas, entre un planeta y un satélite, entre el Sol y un planeta, o cualquier cuerpo que esté en el universo. Siempre va a haber una fuerza de atracción entre ellos que se llama fuerza gravitacional. Según Newton, esta fuerza puede ser determinada de forma matemática aplicando una fórmula en la que expresa que hay una constante, asimismo, que se llama constante de gravitación universal y que se la representa hoy en día con la letra G mayúscula, multiplicada por el producto de las masas y dividido para el cuadrado de la distancia que existe entre ellas. De allí que se puede expresar como ley de gravitación universal que la fuerza que existe entre dos masas del universo es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a dichas masas. Esta expresión hoy en día es muy importante para hallar, por ejemplo, la fuerza gravitacional que debe existir entre un satélite y un planeta, ya sea natural o artificial, o de cuerpos que pueden colocarse en órbita alrededor del Sol, llamados los satélites artificiales, o alrededor de un planeta, ¿no? En todo caso, es de aplicación hoy en día la famosa ley de la gravitación universal formulada por Isaac Newton. La constante de gravitación universal que utiliza en las fórmulas de esta ley es la que se expresa allí, 6,67 por 10 a la menos 11 newton metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados, valor que corresponde a la constante de gravitación universal. Bueno, una importante observación es que tiene que haber masas de
de consideración astronómica, es decir, grandes. No se aplica a cuerpos que están aquí en la Tierra entre dos piedritas o entre dos cuerpos humanos. No. Aunque son cuerpos que están también ubicados en el universo, sus masas son relativamente muy pequeñas como para establecer una fuerza observable llamada fuerza de gravitación. Estas fuerzas de gravitación solo son apreciables cuando se relacionan masas de grandes dimensiones como planetas, satélites que se encuentran en el universo. Allí son detectables o apreciables las fuerzas de atracción gravitacional. Bueno, en todo caso, el peso de un cuerpo que está en la Tierra o en la atmósfera de la Tierra solo corresponde al producto de la masa de dicho cuerpo por la gravedad, ¿no? Eso sí es que está en la cercanía de la superficie o está en la atmósfera terrestre. Lo único que hacemos es multiplicar la masa por la gravedad y tenemos el peso, hecho que también se conoce como fuerza gravitacional de dicho cuerpo. En los casos que necesitamos calcular la fuerza gravitacional de cuerpos pequeños, pues, y que están en la Tierra, solamente utilizamos masa por gravedad. Y en los casos de dimensiones grandes, de planetas, de satélites, aplicamos esta fórmula que se conoce como ley de gravitación universal. Aprendamos en casa. Les recomiendo hacer lecturas. Usted tiene un libro y hoy en día nadie puede quejarse de que no está la información. Puede consultar en cualquier momento, a cualquier hora, en información que está en línea, ¿no? En Internet. Sabemos hoy, por conocimiento ya divulgado, que formamos parte de una gran galaxia que se llama Vía Láctea. La Vía Láctea es una gran galaxia y en la que estamos nosotros allí como parte integrante de nuestro sistema planetario. Este sistema planetario está prácticamente en la periferia de esta galaxia, de la Vía Láctea. De allí que hay muchas hipótesis de científicos que en el centro de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, hay posiblemente mayor actividad, hay otros seres, hay mayor conocimiento que descubrir allí, posiblemente muchos adelantos y mejores seres a los que han avanzado en descubrimiento, ¿no? De cómo se comporta el universo y en qué lugar estamos ubicados. Se piensa que muchos ovnis, ¿verdad? O también llamados objetos voladores no identificados, provienen de allá, del centro de la galaxia o de otros mundos, ¿no? Porque no podemos ser solo los únicos. Lo único que sabemos es que en esta galaxia nosotros estamos en la periferia, ¿no? Estamos no en el núcleo, estamos en la periferia, en el núcleo donde están la mayor cantidad de soles o de estrellas, ¿no? Nosotros estamos muy alejados del centro. Pero sin embargo, si quisiéramos visitar a nuestra vecina, otra estrella, aparte de nuestro Sol, a la estrella más cercana, se llama Alfa Centauro, emplearíamos 4 años y medio en viajar a la velocidad de la luz. Es decir, 4.5 años luz nos separa de esa estrella que es nuestra vecina. Imagínense la dimensión de nuestra galaxia. La dimensión.
supera los 100 millones de kilómetros, de millas, de unidades astronómicas, y hablando en años luz, más allá de los 100 años luz, nos tocaría tener en cuenta que es una gran dimensión. Sin embargo, nuestra galaxia es solo una isla del universo. El universo es tan infinito, incomparable, ni siquiera nuestra mente podría describir la dimensión del universo. Realmente, comparado con el universo, no somos nada. No somos nada en dimensión. Es una cosa muy, pero muy pequeña comparada con la dimensión del universo. Es infinito. Realmente es, para algunos, consideramos que es una obra de Dios, ¿no? La creación del universo. La mente humana no alcanza a describir su dimensión. Les invito a leer, investigar, por ejemplo, qué han hecho nuestros científicos sobre el universo, qué avances hay. La historia de la escuela nos ha mostrado un relato de la misión geodésica francesa. Eso para cuando quisimos saber cuánto es la medida de la Tierra. Entonces ellos midieron un cuadrante del meridiano terrestre y el Ecuador fue un punto de encuentro de una misión para eso. Entonces la historia en el Ecuador menciona ese trabajo que hicieron esos científicos, ¿no? Solamente para referirnos a la medida de la Tierra, que es inmensa. Hoy en día ya se puede calcular la masa de la Tierra, se puede calcular el radio de la Tierra, se puede calcular inclusive hasta la masa del Sol. Ya vamos a hacer esos ejercicios. Se puede calcular, se puede determinar un poco más reflexivo, ¿no? Porque el hecho de que el ser humano tiene los ojos delante y no a los lados como otros animales. ¿Por qué razón? ¿Y cuál es la ventaja y desventaja? Entonces, eso hace la ciencia. Así como queremos saber cuál es el lugar que ocupamos en el universo, todas las cosas tienen su explicación en la ciencia, pero aún muchas de las cosas faltan por descubrir. Hay que aprender desde casa, investigando, leyendo las fuentes que tenemos a nuestro alcance. Este tema de la gravitación universal es tan intenso, tan interesante, que usted, si se involucra, no va a quedar solo con una idea, sino que van a surgir dudas, muchas dudas, y le va a invitar a seguir leyendo, a seguir investigando, para ver realmente cómo funciona todo un sistema que para muchos es un caos, porque no es tan ordenado el movimiento. Sin embargo, en ese desorden se cumplen leyes, como las leyes de Kepler y la ley que hemos hablado de la gravitación universal formulada por Isaac Newton. Isaac Newton es muy famoso y por eso se lo considera un líder de la física clásica. ¿Sí? Porque a través de sus estudios, del empuje que le dio a la ciencia, hoy en día pues tenemos trabajo, muchos estudiantes, muchos docentes, muchos científicos y muchos aquellos que, independientemente de la secta religiosa que practiquen,
van a comparar, ¿no? Van a comparar los estudios de la ciencia con lo que se menciona ideológicamente en su secta religiosa o en su forma de pensar, ¿no? Muchos científicos inclusive, para avanzar en la ciencia, avanzar y avanzar, siempre encomendaron su inteligencia, su sabiduría a un Dios que hoy nosotros sabemos es invisible, pero es tan poderoso. Señor, hasta ahí la clase de hoy. A investigar y aprender en casa. Les he motivado con este tema fabuloso de la gravitación universal. Vamos a dejar por ahí la clase de hoy.